orgullosamente correntino. Bueno, ya están con nosotros nuestros amigos, queda como presenta Tere, ¿viste? Nuestros amigos de Leganea, porque vamos a hablar de reforma laboral. Vos sabés que ayer habíamos hecho un punteo, hay mucho publicado, tengo entendido que todavía el proyecto oficial no se presentó, pero obviamente es algo que a todos nos atraviesa, ¿no? Por alguna opinión, para alguna situación personal, para pensar si va a ser mejor o no. Entonces, bueno, hay también interesante debate que se abre. A mí no me pareció, le saludo a Cecilia Fernández, al doctor José María González, como muy exiguo el tiempo, si vos me decís que eso tiene que salir en las extraordinarias antes del 31 de diciembre. Porque estás hablando de... desde lo que asuman los nuevos diputados y los nuevos senadores hasta 20 días. Sí, me asusta eso, porque en 20 días que la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad, un tercio de la Cámara de Senadores ya tengan entendido el tema, y me parece medio apresurado, ¿no? También es cierto que ya se viene hablando en el Consejo de Mayo, en distintos, o sea, no es un tema nuevo en la necesidad de una reforma laboral. ¿Por dónde empezamos? Primero, bueno, ya lo saludé, pero ¿por dónde empezamos a desentrañar esto? ¿Por lo que se dice que va a tener el proyecto? ¿Por lo que necesariamente hay que cambiar? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Comparto el análisis de ustedes, la inquietud, hasta la preocupación, diría, porque está claro que las leyes que salen a los apurones y producto de meras negociaciones nunca traen buen resultado. Uh-huh. En principio porque estamos viviendo en la actualidad un contexto normativo, digamos, las reglas desde que asumió este gobierno, las reglas laborales que se cambiaron, hablamos del DNU 70, decreto de necesidad y urgencia, ya por diciembre del 23, cuando recién asumió Milei, y la famosa ley bases del año pasado, están en vigencia y en primer lugar no provocaron ningún tipo de los cambios que se preveía que iban a provocar, muy por el contrario agravaron la situación. Anoche tuvimos la oportunidad de charlar en la Federación Económica de Corrientes. ¿Esa es la fotito donde están ahí todos reunidos? Ahí esa es la fotito, y por ahí había un afiche, un flyer de la actividad. Ajá. Y me parece que ese es el tipo de foros que hay que generar tanto en el sector empresario como en el sector sindical, como en los demás sectores vinculados, porque además es un tema que viene atado a lo tributario. Reformar la ley laboral sin el consecuente elemento tributario no tiene mucho sentido práctico. Y se hace una reforma en los términos que se plantean. Hay cambio de composición de la Cámara de Diputados el 10, se convoca extraordinaria, y para año nuevo vamos a estar brindando con una nueva ley cuyo proyecto todavía no se conoce. Realmente es una irresponsabilidad. Cuando nos pidieron anoche una opinión sobre qué hacer en la Federación Económica, lo que le dijimos es: hablen con los legisladores y pídanle prudencia, mesura, análisis, discusión, porque una ley no es buena porque implique un cambio, una ley no es buena porque tenga las mayorías necesarias, una ley es buena cuando es legítima, es decir, sale con consenso, con apoyo. Y es aplicable. Y es aplicable en la práctica y no se vuelve en contra. Hoy la ley bases se está volviendo en contra del sector empresario y eso no era el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la... ¿Por qué, Cecilia? Bien, una de las cuestiones en lo que es la ley base fue justamente el hecho de que eliminaron algunos rubros indemnizatorios, lo que es justamente la indemnización de la 25323, de la 24013, y antes lo que hacían esas leyes eran de alguna manera cuantificar el daño que se producía al trabajador, ¿no? Ahora, desaparecidas esos artículos, esas leyes, lo que sucede es que el juez no tiene forma de tarifar ese daño. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos fallos tanto en Cava como en Mendoza que le ponen un precio a esos rubros indemnizatorios de formas muy variadas. Creo que una de las últimas veces que estuve acá hablamos de lo que pasó en Cava, ¿no? En una indemnización que fue tarifada en 16 salarios mínimos vitales y móviles, que uno dice, ¿dónde salen esos 16 salarios? Después aparecieron otras donde se fijaron 5, otras donde toman un poco de mano lo que es
los porcentajes que se tuvieron que haber aportado, contribuido, por ejemplo. Es decir, no desaparece el deber de reparar el daño, por decirlo de alguna forma, pero ya no hay más reglas claras respecto a cómo cuantificarlos. Queda a criterio del magistrado, del juez Así es. actuante, ¿no? Eso mostrábamos en un caso anoche, no sé, por ahí lo ponemos en un apriete, pero en una de las filminas que está ahí, un Excel por ahí, donde vemos como si se hubiera mantenido la ley anterior, se pagaba una determinada suma, 10 millones de pesos, y el juzgado, de la manera que resolvió, le hizo pagar por la misma falta 12 millones de pesos en el marco de la ley base. Más abajo, un cuadril, unas celdas de Excel. Ese es. A ver si lo ampliamos así. Si lo amplias ahí, vemos, por ejemplo, cómo la parte de arriba es el cálculo que hizo el juzgado para penalizar a esta empresa porque había tenido una trabajadora no sin registración, que es lo más grave, porque un trabajador sin registración no tiene obra social, no tiene recibo de sueldo, no se puede bancarizar, no puede pedir un préstamo, bueno, sino que la tenía como monotributista y sostenía que no había contrato de trabajo, sino que era una locación de servicios, y alguien que tiene monotributo tiene una obra social, entonces no tiene tanto daño. Y el juez ordenó pagar más de 12 millones de pesos. Aplicando la ley anterior hubiese correspondido pagar 10. O sea, entonces uno dice, ¿cuál es la ventaja de el primer cálculo es el de la ley base, que te da 12.731.000. No es de la ley base. Lo que pasa es que la ley base lo que hizo fue derogar las leyes 25.323, 24.013 que establecían estas multas, pero eran multas que eran previsibles. Yo sabía que si tenía un empleado sin registrar, iba a tener que pagar por lo menos el doble de la indemnización. Entonces yo sabía el riesgo y lo medía y lo podía cuantificar. Claro. Con el régimen con la ley anterior, base, si lo al derogarlo, leer, porfa. Con la ley base, al derogar ese régimen, habilita que el trabajador pueda reclamar, además de la indemnización laboral, lo que llamamos la vía civil o la indemnización civil, es decir, los daños por no haber tenido obra social, no tener aporte, no tener cobertura sindical, no estar bancarizado, estar prácticamente fuera del sistema. Ajá. Bueno, este es un ejemplo concreto como lo que la ley buscó que digamos, desaparezca, en algún se punto tornó algo sean menos gravosas las indemnizaciones, termina en la práctica significando más una carga mayor. Hay otro grafiquito más adelante, un par de filminas más adelante, donde una de las cosas que propone la reforma laboral, hay dos cuadritos, se lo podés acercar o achicar. Hay dos cuadritos donde una de las reformas que hacen se proponen establecer ya cuál es la tasa de actualización para los créditos laborales. ¿Qué sucede? Si nosotros lo aplicamos a un caso concreto que está en el estudio, aplicando la tasa de interés que se promueve, el resultado es un valor más alto que el que hoy actualiza el Poder Judicial de Corrientes. Entonces ahí vemos una diferencia, si no veo bien desde acá, pero creo que son 200 o 300 mil pesos más caro sale pagar con el proyecto de ley que con el criterio que tiene el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes de actualización de los créditos laborales, que es un criterio relativamente neutral, si se quiere, o medio, porque no es ni muy bajo ni muy alto, digamos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que pensar, estas son las cosas que hay que revisar para, en el apuro, por tener el resultado político, claro. No llevarse puesto todo un sistema, ¿no? ¿Y en qué sí se debería avanzar en materia de reforma laboral? Viste que ayer nosotros, es toda información periodística, pero decían, por ejemplo, se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la obligatoriedad de la cuota sindical, hay tope en las indemnizaciones, se puede hacer esto que generó por ahí tanto revuelo del banco de horas, es decir, si vos trabajas un día más horas, otro día podés trabajar menos. Acá recién decía Nico, puede ser que te cambien las condiciones sin tu consentimiento en el trabajo y que las sí o sí las tenés que aceptar. ¿Qué de todo esto se puede plasmar realmente en un proyecto? ¿Es parte de la iniciativa? ¿Qué debería contener una reforma laboral? Mira, si vamos desde el punto de vista qué debería contener, eso tiene que ver mucho con los valores y los intereses de las partes que están en juego, y esto es lo que hay que poner sobre una mesa y revisar, acordar y consensuar. Lo que podemos decirte es qué es lo que no tiene esta reforma laboral, ¿sí? Y de lo que es central, y Ceci puede profundizar, de lo que es central en un contrato de trabajo, que es el salario, el descanso, las vacaciones,
la registración y demás cuestiones de seguridad social, por ejemplo, no tiene modificaciones. O sea, las indemnizaciones van a seguir siendo las mismas, las vacaciones van a seguir siendo las mismas. Entonces, lo que hay es un maquillaje de algunos aspectos prácticos que en realidad ni siquiera son reformas. Doy un ejemplo y le dejo librado a Ceci. Se establece que se podrían pagar remuneraciones por mérito, por rendimiento, por una evaluación favorable. Eso se puede hacer hoy. Que ya existen en algunas empresas. Y de hecho existen en algunas empresas y en algunos convenios colectivos de trabajo. Exacto. A nosotros nos tocó como estudio para una empresa diseñar un régimen de remuneración variable. Si a la empresa le interesaba pagar diferente según la productividad. O sea, entonces, ¿eso hoy existe ya? Eso ya existe. Sí. Entonces, ponerlo en la ley a lo que ya existe, a lo que permite la ley actual, bueno, después hay cuestiones muy prácticas que querés contarles, Ceci, para que van a ver que no son cosas que le cambian la vida ni al empleado ni al empleador. Primero que nada hay que aclarar de que en este momento no hay un proyecto de ley oficial, sino que por un lado tenemos un borrador de lo que es el Consejo de Mayo, ¿no? Y por otro lado hay un proyecto de ley de La Libertad Avanza que tiene 22 hojas, si mal no recuerdo, pero en sí no hay nada oficial. Hablando específicamente de lo que es el proyecto de La Libertad Avanza, en general no se modifica sustancialmente lo que es la ley de contratos de trabajo, sino que en realidad lo que hace es algunas modificaciones que pretenden de alguna manera ser novedosas, pero no creo que lleguen a serlos. Bueno, esto me sorprendió lo que dijo recién José María, que esto que se puede, digamos, por mérito, productividad, marcar salarios diferentes a los empleados de una empresa, ya está vigente. O sea, que no sería ninguna novedad. Perdón, doctor, por lo que conozco de algunas empresas, no son sueldos permanente, sino son una especie de premios lo que hay y que no te, o sea, hoy te pagamos una mejoría, pero no dura el resto de los meses. Exacto. Eso es lo que se está dando hoy. Y eso es lo mismo que la ley propone. Como la famosa empresa de comida. El empleado del mes, aparte de la fotito, te dan un premio. No, pero cualquiera que trabaja en el rubro comercio tiene objetivos y si cumplen los objetivos tienen incluso, o sea que ahí no habría mucha novedad, Cecilia decía. No. Es más, por ejemplo, también se sabe que el empleador tiene las facultades de modificar algunas condiciones contractuales del trabajo, ¿no? Lo que es conocido como ius variandi justamente. En lo que respecta a eso, se vuelve a manifestar de que el empleador tiene justamente la facultad de control y dirección de su establecimiento comercial, que es algo que ya sucede en la actualidad. Lo que cambia acá en la ley, el proyecto de la ley, es que cuáles son las opciones que tiene el trabajador frente a esta modificación. Antes el trabajador podía primero intentar solucionar este problema con su empleador, iniciar una intimación. A ver, con un caso concreto que era el que decíamos en la pausa. Vos trabajás de 8 a 1, digamos, todos los días y, bueno, por determinada situación de la empresa entiende que tenés que trabajar a la tarde. O sea, que te cubrir el turno tarde. ¿Qué opciones tenías antes y qué opciones propondría la ley ante esa situación? Bien, tal como está ahora, en este momento, la persona, el trabajador afectado, puede optar por iniciar un intercambio telegráfico y eventualmente darse por despedido, o en su caso, iniciar un intercambio telegráfico y después solicitar judicialmente la modificación que le afecta. Ahora, por ejemplo, con este proyecto de La Libertad Avanza, la única opción que tiene es darse por despedido. Entonces, esto lo que genera a la larga va a ser un aumento del nivel de litigiosidad, porque en vez de intentar llegar a un acercamiento entre las partes, automáticamente el trabajador se considera por despedido. En tu caso, si te llegan a modificar el horario, te das por despedido y después vas a tener que pelear judicialmente si te corresponde o no la indemnización por despido sin justa causa. O sea, en la práctica son cosas que ya existen, solo algunas... En este caso las agrava, digamos, las agrava porque en un caso como esto, el límite sigue siendo el mismo, la razonabilidad. ¿Es razonable o irrazonable que el patrón te pida que de venir trabajando durante mucho tiempo de 8 a 13, de pronto pases a la tarde? Bueno, en ese tiempo lo que hiciste fue acomodar para que tu hijo vaya a la escuela en ese horario, la chica no sé qué lo busca, bueno, lo que sea. De pronto te generan un cambio de vida importante. Hoy, en el marco como está la ley, tenés cierto margen de negociación, de ida a vuelta, marcar estas cuestiones o no. Con esta idea que está en ese proyecto que anda dando vueltas, que no es oficial, el empleado tendría que tomar la decisión de darse por despedido directamente.
Y esto es un contrasentido, porque el propio gobierno dice que quiere bajar la litigiosidad. Sí. Este gobierno, si pudiera vernos a los abogados presos, estaría feliz, porque parece que somos los culpables de la litigiosidad judicial, y en realidad la gente va al litigio cuando la ley no es clara, no es precisa, no es acorde. Cuando se incumple la ley. Cuando se incumple la ley. Entonces, una modificación para generar más juicios, a nadie le interesa, ni siquiera a los abogados nos interesa. Tema horas, jornada de trabajo, ¿cómo es ahora? Y si esto que plantean, vos podés trabajar un día 12 horas y esas horas van a una especie de banco de horas y después compensás. Siempre, a mí me parece que todo esto depende del establecimiento y de cómo sea el trabajo. Porque, digamos, imagínate, en algún caso no puede cumplir un horario más allá del horario que está, pero ¿sería factible algo así? O sea, ¿puede haber jornadas de más de 8 horas por día? Bien, primero que nada, esta reforma laboral desde ya, al igual que toda legislación laboral, incluye un sinnúmero de actividades. Entonces, cada establecimiento comercial tiene sus particularidades, pero sin perjuicio de eso, la modificación que se pretende ahora es la creación justamente de un banco de horas, en donde de alguna forma se pretende que el empleador negocie, si se quiere, con el trabajador respecto a las horas, con el objetivo final, entiendo, de no pagar horas extras. De no pagar las horas extras. Esto sería una de las modificaciones. Sin embargo, se habla mucho del que el proyecto de la Libertad Avanza intenta de alguna forma que la jornada pase de 8 a 12 horas, al menos en lo que es en el proyecto que nosotros tenemos en nuestra mano, no manifiesta que son 12 horas, lo que establece es un descanso sí o sí obligatorio, digamos, de 12 horas, que es lo que ya está en la legislación actual. O sea, tampoco habría mayores tampoco cambios. Mayores cambios al respecto. Digamos, esta posibilidad de negociar las horas es algo que en la práctica se da, lo que hacemos, asesoramos empresas, estamos en la vida con los sindicatos, con los empleados, vemos su conflictividad, sabemos que un empleado que entiende las necesidades de la empresa siempre tiene la flexibilidad de ceder, y una empresa comunica bien sus objetivos y sus necesidades y se buscan acuerdos. Lo que hace la ley es favorecer en este caso que yo pueda llevar tipo una cuentita de horas. Hoy hice 2 horas de más, mañana la voy a compensar dentro de ciertos límites. Vos no podés acumular esa suba toda una semana, no podés excederte. Claro, voy una semana y una semana no voy. Tipo las guardias de la policía, 24 por 48. 48, no. Bueno, no es así, sino tengo que respetar la jornada semanal, y la jornada semanal es la cantidad de horas que por semana se tienen que hacer. Lo que sí tiene una ventaja en ese caso para la empresa, porque por trabajar fuera de horario no va a pagar una hora extra. Y esto es importante, porque la ley de contrato de trabajo se hizo para cuando los negocios trabajaban de lunes a viernes de 8 a 12, de 4 a 8, en Buenos Aires de corrido, y los sábados de 8 a 12. Hoy la mayoría de las actividades funcionan 24/7 o 12, 14, 16 horas por día, los 7 días de la semana. Cuota sindical, porque dijimos, bueno, para los trabajadores en sí no va a cambiar sustancialmente lo que es la actividad, sí puede haber algunas cuestiones que aumenten la litigiosidad. En relación a los gremios, ahí sí la ley trae, pues cuota sindical, otra vez tuvimos una discusión si es obligatoria o no es obligatoria, si es compulsivo o no el cobro, si vos por default te cobran y después vos tenés que expresar que no querés que te cobren, y si ahora vendría a ser al revés, que vos tenés que efectivamente decir me adhiero, y ahí está. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es un tema no menor, digamos. Primero porque todo lo que afecte a la vida sindical, y cuando digo la vida sindical no hablo solamente de la representación de los trabajadores, hablo del sostén económico de los gremios, claro. Tiene que ver con los aportes que hacen los trabajadores y las empresas. En materia sindical, hoy se interpreta, salvo determinadas actividades que tienen regulaciones específicas, pero hablo en general, hoy se interpreta que hay un aporte que es obligatorio y que es lógico que lo sea desde la lógica sindical. ¿Por qué? Porque si yo hago una afiliación de los empleados voluntaria y tengo que ir al paro, por ejemplo, para obtener una mejora salarial, ese que paga la cuota social, que hace paro, genera una ventaja que después se derrama a todo el sistema. O sea, de alguna manera genera injusticia, inequidad, porque hay uno que sin estar afiliado, claro, sin aportar al sindicato, recibe el beneficio y el otro no. Beneficio. Esto es muy interesante en la justicia, digamos, ¿no? Porque los empleados judiciales hacen paro para la mejora salarial, a los jueces no les gusta, pues les retrasa la tarea, pero el aumento viene para todos, digamos. Claro. Y los jueces no son afiliados al sindicato. Bueno, entonces, siempre se plantea de una afiliación con una cuota razonable y general obligatoria por ser parte del sistema.
Después está la afiliación voluntaria, que es un adicional que yo puedo hacer. Es decir, bueno, yo además soy un afiliado activo del sindicato, y eso puede generar una sobrecuota. El problema acá me parece que no pasa por estas dos variables. Esa cuota la paga el empleado, y también hay un aporte de la patronal. El problema es que hay sindicatos que han forzado o negociado o acordado con sectores empresarios rubros extras, descuentos extras, fondo de capacitación, fondo de la cultura, no sé, fondo de la vivienda, fondo de no sé qué cosa, que son bolsas de dinero que se produce a partir de un aporte que puede ser muy chiquito, el 0,2, 0,3, 0,5% para el trabajador, que a la empresa está bien, se lo puede bancar porque la suma tiene de trabajadores, bueno, es un incremento del 5% de la masa salarial, pero cuando uno va a la bolsa del gremio a nivel provincial, regional, nacional, es un montón de dinero. Mucho. Y la suma de esto, si un empleado de comercio toma su recibo ahora y mira, va a encontrar por lo menos 3 rubros de descuento. Si después se afilia a la mutual que creó el propio gremio, si después se afilia a no sé qué otra cosa, termina siendo una suma considerable. Y acá también hay una tensión de poder. En la medida que haya sumas considerables que manejen los gremios, hay un mayor poder. Y si hay un mayor poder en la tensión gremio-empresa, eso no es conveniente. Entonces volvemos a lo de siempre. ¿Cómo ponemos esa avenida del medio, el justo medio, el no irse a los extremos, el no pensar en una reforma ideologizada? Sí. Uno no podría pensar en una reforma laboral para Mr. Barnes, le decía ayer el empresario de los Simpsons, le decía a Ceci, porque en la Argentina no sería viable. Pero no porque yo no quiera, pues sea peronista, de izquierda, de Vita, ni nada por el estilo, sino porque hay un contexto constitucional, que el artículo 14 bis en la Constitución Nacional, la Argentina está adherida a tratados internacionales, y entonces tengo ese techo que yo no puedo traspasar hasta que no hayan cambios centrales, digamos, ¿no? Tengo que manejarme dentro de esa regla con mucha prudencia y considerando que desde el punto de vista laboral, del empleado, del sindicato, de que el empresario no es el rival. Él es el que genera, invierte, genera las condiciones de trabajo. Y bueno, también desde el otro lado saber que no hay proyecto empresario que no contemple a la gente, ¿no? Y entonces tratar de establecer consenso. Eso es lo que se busca. Por eso, volviendo al inicio, una reforma a los apurones no es lo más aconsejable. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir. Son parte de Legal NEA. Aquí los vamos a mostrar el video en donde los pueden encontrar y seguramente vamos a ir hablando de estos temas. Y perdón, lo último, gracias a la Federación Económica por el espacio de noche. La verdad nos sentimos muy, muy cómodos trabajando con ellos y atendiendo sus inquietudes. Vamos a la pausa.